Hola, esto es Juan Carlos Camargo desde Panamá. Mucho gusto. Hola, doctor ¿Qué tal, Miranda. Juan Carlos? Wow, qué formalidad. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, damos inicio a esta sesión. Muchas gracias a todos los invitados por participar a esta sesión panel virtual Energías Renovables y Competencia. Hoy es jueves 25 de junio, 5 de la tarde. Mi nombre es Santiago Martínez, soy el actual coordinador del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Voy a comenzar a presentar uno por uno a los panelistas para dar comienzo a esta sesión. En primer lugar, tenemos como panelista a Sebastián Solarte Caicedo. Sebastián es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en Economía Aplicada de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como consultor de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, donde apoya el portafolio de proyectos energéticos en Colombia, y como profesor del Departamento de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana. Antes de ingresar al banco, Sebastián ha sido consultor del Global Green Growth Institute, en el que diseñó de políticas de crecimiento verde para Colombia y trabajó en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. También trabajó en Markup Consultores y en Esguerra Asesores Jurídicos. Adicionalmente, también fue coordinador del SEDEC entre 2015 y 2017. En segundo lugar, tenemos a Juanita Fonseca Dufo. Juanita es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue admitida al programa de maestría en Derecho denominado Environmental Law and Policy de la Universidad de Stanford para el periodo 2020-2021 y seleccionada como becaria de la Knight Hennessy Scholars de la misma universidad. Actualmente es asociada al Grupo de Práctica de Energía y Recursos Naturales de Gómez Pinzón Abogados, en donde asesora a clientes resolviendo consultas relacionadas con regulación aplicable a los sectores petrolero, minero energético y ambiental, y en especial con el desarrollo de proyectos de energías renovables en Colombia, redactando y revisando contratos y acompañando a empresas nacionales y extranjeras en su participación en subastas de energía y en trámites realizados ante las autoridades del sector eléctrico, entre otros. Asimismo, Juanita ha participado en varias transacciones del sector eléctrico y petrolero. En tercer lugar, tenemos al doctor José Plata Puyana, abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, abogado del Estado de New York, máster en Economía de Barcelona Graduate School of Economics y máster en Derecho de la Universidad de Georgetown, becario Fulbright. Es socio y fundador de Markup Consultores. En el sector público se ha desempeñado como superintendente delegado para energía y gas combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, coordinador del Grupo de Abogacía de la Competencia y asesor del Superintendente de Industria y Comercio. Es profesor en las universidades Javeriana, Sergio Arboleda y Externado, tanto en pregrado como en posgrado. En la Universidad Javeriana dicta en pregrado la cátedra de Microeconomía y en posgrado Regulación Económica y Abogacía de la Competencia. En la Universidad Sergio Arboleda es profesor de posgrado sobre Fundamentos de Industria Eléctrica y sobre Régimen Especial de Competencia en Servicios Públicos. Y finalmente, en la Universidad Externado de Colombia dicta esquemas de supervisión en materia de servicios públicos. Finalmente, nuestro moderador y director del Centro de Estudios de Derecho a la Competencia, Alfonso Miranda Londoño, abogado y socioeconomista javeriano, especialista en Derecho Financiero de la Universidad de los Andes, máster en Derecho de la Universidad de Cornell, profesor en Derecho de la Competencia a nivel pregrado y posgrado en las universidades Javeriana, Externado, entre otras. Conferencista en Derecho de la Competencia a nivel nacional e internacional. Director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, desde el 2003 hasta la fecha. Cofundador y director del Centro de Estudios de Derecho a la Competencia SEDEC desde 1995 hasta la fecha y profesor de Derecho de la Competencia en la Universidad Javeriana. Lidera la práctica de Derecho a la Competencia en Esguerra Asesores Jurídicos. Es el fundador de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia ACDC. Ha sido designado Non-Governmental Advisor ante la Red Internacional de Competencia ICANN por Colombia en 2012, 2016 y 2019 hasta la fecha. Es socio de la firma Esguerra Asesores Jurídicos.
Muchas gracias a todos los panelistas. Bienvenidos a este panel y doy la palabra a nuestro director, Alfonso Miranda. Muchas gracias, Santiago. Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo para Juanita, para José, para Sebastián, para el CDE, que es verdaderamente un honor tenerlos aquí en nuestra sesión del mes de junio. Quiero darle también la bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Ya en este momento somos 58 participantes. Santiago, estamos transmitiendo por Facebook. Sí, doctor, y también grabación. Muy bien. Este panel, pues naturalmente estará en nuestro canal de YouTube, disponible para las personas que lo quieran ver posteriormente. Como les decía, pues para el CDEC es muy importante mantener su actividad. Ya hemos realizado algunas sesiones virtuales muy importantes que han tenido una gran acogida y es importante que nosotros continuemos desarrollando la capacidad de reunirnos, de desarrollar nuestras actividades académicas a través de los medios virtuales, por lo cual agradezco muchísimo la participación de todos, de los panelistas, de los asistentes, y recordar que en este año 2020 nosotros estamos cumpliendo los 25 años de la fundación del CDEC y por lo tanto todas nuestras actividades están de alguna manera destinadas a celebrar este aniversario que es tan importante para nosotros. En el día de hoy nosotros hemos escogido un tema que es bastante técnico, pero precisamente el enfoque que se le quiere dar es cómo las energías renovables y la libre competencia tienen puntos en común. A este respecto, pues yo quiero decir que nuestros panelistas están excepcionalmente preparados para trabajar sobre este tema. En el caso de Juanita, que pues está trabajando directamente en la asesoría de empresas que se presentan a las subastas. En el caso de José, que inició su firma Markup, que lleva poco tiempo, pero con grandes éxitos en el tema de la consultoría y la asesoría jurídico-económica y su gran conocimiento y expertise en los temas técnicos y también de competencia por la trayectoria que le hemos visto. Y pues naturalmente, por último, Sebastián, que ha venido trabajando en estos temas de sostenibilidad y está próximo a inaugurar una cátedra de énfasis en el Departamento de Derecho Económico de la Javeriana sobre sostenibilidad, basado en todos estos documentos de la ONU sobre el tema de empresa y sostenibilidad o desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible ODS, en los cuales viene trabajando pues desde el 2015 las Naciones Unidas. Por lo tanto, pues para nosotros es muy importante el panel porque estos temas de energías renovables tienen contactos importantes con la libre competencia que nos van a explicar los expositores. Pues hasta qué punto la legislación de competencia, que es también una política estatal, debe ser incluyente o neutra respecto de las nuevas energías renovables. Si es válido para la autoridad de competencia generar algún tipo de acción afirmativa para proteger el ingreso al mercado de estas energías. Si la legislación es deseable que el Estado genere regulación, que sobre eso pues José nos va a mostrar la perspectiva de las autoridades, pero si es viable o si es deseable que el Estado genere regulación asimétrica que favorezca el ingreso de las tecnologías renovables para competir con las otras tecnologías
de energía que existen en nuestro país. Naturalmente, esto no se da en el vacío, se da en el contexto de un mundo actual en el cual tenemos una crisis de medio ambiente y tenemos una crisis de contaminación, razón por la cual pues todos los países del mundo, bueno, con algunas excepciones, claro, pero están preocupados por el medio ambiente y por lograr que la creciente demanda de energía que tiene el mundo pues logre suplirse a través de unos mecanismos, unas energías que no sean contaminantes. Y en ese sentido, pues claro, ya nuestro país desde hacía muchísimo tiempo venía con la energía hidroeléctrica que pues yo he escuchado a los ambientalistas discutir mucho si no es contaminante, o sea, si no afecta a los ecosistemas y no tiene una carga para el ecosistema muy importante, pero definitivamente pues hay otras energías como la energía solar, la energía eólica, la energía geotérmica, la energía que se basa en el movimiento del océano, bueno, la biomasa, todas estas energías alternativas que en algunos momentos pueden, como toda tecnología naciente, puede ser todavía muy costosa, pero deseable que exista ese, por lo menos un portafolio de la energía que se utiliza, provenga de esas energías renovables y no centrar el consumo de los países, y no hablo solo de Colombia, sino en general de los países, en las energías, en los recursos fósiles que son más contaminantes. Y allí pues debemos ver si se debe la política de competencia, la autoridad de competencia debe entonces estar en guardia respecto de las prácticas monopolísticas o las cartelizaciones que puedan suceder en los mercados de energía, en los cuales se podría excluir estas nuevas fuentes de energía, si el tema de las subastas y de las licitaciones públicas, con la colusión en las licitaciones públicas, que como seguramente todos conocen, es la primera conducta en Colombia que es al mismo tiempo una práctica restrictiva y una conducta criminal cuando se trata de una colusión en una licitación u oferta de derecho administrativo o en relación con una entidad estatal. Y pues hemos visto casos pues muy importantes, pero pues ya Juanita nos hablará de cómo se han realizado estas subastas aquí en Colombia, que ya se han abierto un par de subastas, entiendo yo, en las cuales directamente se ha incluido las energías renovables dentro del portafolio de las energías que pueden ser adquiridas. Y claro, en el diseño de una licitación pública, claramente podría uno decir, no, es que voy a abrir una energía, una compra de energía o una subasta de energía, pero de energía a base de gas o energía a base de diésel. Y claro, uno lo que diría es que de esa manera ya de entrada le cerró la puerta a la participación de las energías renovables. Por lo tanto, uno diría que lo que en una subasta de energía lo importante es la confiabilidad, lo importante es que se puedan suministrar los megavatios que se están solicitando y no que de dónde provenga. Por lo tanto, habría que generarle un equilibrio en la cancha de juego a estas energías renovables, por lo menos ese equilibrio en la cancha de juego. Y la pregunta, o algunas de las preguntas que tenemos es, ¿qué se le debería añadir al régimen de competencia para promover las energías renovables? ¿Será que las energías renovables deben ser promovidas o debe dejarse el libre juego de la oferta y la demanda a las leyes del mercado
si hay energías renovables o no hay energías renovables. De todas maneras, con la contaminación ambiental, con el cambio climático, nosotros observamos que los cambios empiezan a aparecer. Estas energías ya tienen su lugar en el mundo. Yo creo que hace 5 años no pensábamos que íbamos a ver automóviles eléctricos en Colombia, y ya los vemos todos los días. Si saliera uno a la calle, podría ver automóviles eléctricos que están allí. Así que son realidades que son cambiantes y que empiezan a aparecer, y la pregunta que tenemos desde el derecho de la competencia es si el legislador debe generar unas reglas de competencia especiales para el ingreso de estas nuevas energías en el mercado, si la autoridad de competencia, por ejemplo, debe tener en cuenta la importancia del advenimiento de estas energías a la hora de aplicar las excepciones al derecho de la competencia. Una excepción de bloque, por ejemplo, en tema eléctrico, o considerar que si hay acuerdos de colaboración empresarial, las excepciones del artículo 49 del decreto 2153, unos acuerdos para investigación y desarrollo de nueva tecnología, por ejemplo, o unos acuerdos sobre la utilización de una norma técnica no obligatoria entre competidores, o de facilidades comunes para poder producir o transmitir o entregar la energía de fuente no renovable. Entonces, el derecho de la competencia sin duda tiene un lugar allí. Hay que ver si debe mantenerse en una neutralidad frente a cualquier tipo de energía, o si las autoridades deben generar unas reglas especiales de algún tipo, y para eso es precisamente este panel. Entonces, sin más, yo voy a dar lugar a la primera sección de nuestro panel, en la cual le voy a hacer unas preguntas, en primer lugar, a Sebastián Solarte. Y la primera pregunta, Sebastián, sería: ¿cómo se relacionan la noción del desarrollo sostenible con el derecho de la competencia? Naturalmente, con un énfasis en los temas de energía renovable. Adelante, Sebastián. Bueno, doctor Miranda, muchas gracias por la invitación, muchas gracias también a Santiago y al CEDEC por abrir este espacio de discusión, y muchas gracias a las más de 60 personas que están aquí conectadas para escucharnos, a Juanita y a José y a mí hablar de estos temas. Retomando un poco desde donde usted dejó, doctor Miranda, estos son dos temas que uno podría pensar de entrada que no tienen mucha relación. Uno podría pensar que, por un lado, las políticas de competencia tratan de abordar unas fallas de mercado relacionadas con la ausencia de presión competitiva, y por lo tanto tratar de promover un poco más de competencia en ese mercado, mientras que por otro lado todas las políticas que tienen que ver con sostenibilidad, por ejemplo las políticas ambientales, tal vez están enfocadas hacia otra falla de mercado, las externalidades ambientales negativas. Pero de un tiempo para acá, y particularmente en Europa, se ha discutido mucho sobre la posibilidad de armar puentes que unan estas dos políticas. ¿Y por qué? Por varias razones, pero solo por mencionar algunas. En primer lugar, hoy en día tal vez no hay duda a nivel mundial de que los compromisos en materia ambiental y en materia social se convirtieron en imperativos para los países. Hoy en día nadie pone en duda que es necesario combatir la crisis climática. Estamos ante una emergencia sin precedentes, y cuyos efectos a futuro aún no son claros, pero desde ya los estamos advirtiendo. Y en esa medida, las distintas políticas del Estado, incluidas las políticas de competencia, deberían estar articuladas para todas ellas encaminar nuestras economías para promover un modelo de desarrollo que sea mucho más sostenible. Y es que precisamente la razón por la que hicimos pausa y nos pusimos a mirar cómo estábamos creciendo de aquí para atrás para tratar de rediseñar estos sistemas fue porque nos dimos cuenta que, si bien nuestro modelo económico nos permitió un crecimiento que nunca habíamos visto en el planeta, el costo social al que lo hicimos y las brechas sociales que se abrieron en el proceso pues son bastante importantes. Entonces, en este momento estamos repensando la forma como nosotros ponemos sobre la mesa nuestro modelo económico, y si estamos repensando todo nuestro modelo económico para articular el crecimiento económico con la protección del ambiente y la igualdad social, pues tal vez no tendría mucho sentido dejar por fuera las políticas de competencia, que son parte integral de nuestras economías
además, hoy en día tal vez las empresas son cada vez más conscientes del rol fundamental que tienen para cumplir con este tipo de objetivos. Hoy en día las empresas ya han dejado de lado tal vez esa idea que se tuvo durante muchas décadas de que la única función que tenían las empresas era maximizar su beneficio con el propósito de darles a sus accionistas la mayor cantidad posible de utilidades, y hay cada vez más conciencia de que las empresas también tienen ciertos deberes con esos grupos de interés que se mueven alrededor de las empresas, las comunidades con las que se relacionan, el medio ambiente, sus trabajadores, y en esta medida las empresas van al mercado también con el propósito de competir, pero teniendo en cuenta todos estos deberes adicionales que tiene la empresa con sus grupos de interés. Si las empresas van al mercado con esto en la cabeza, además de la idea de maximizar sus beneficios, la autoridad de competencia y las políticas de competencia que existen en los estados deberían también tener esto en consideración. ¿En qué puntos deberían crearse esos mapas? Sobre eso también hay muchos temas que se han escrito y tal vez les voy a mencionar un par porque tienen que ver con lo que estamos discutiendo hoy. El primero tiene que ver con aquellos acuerdos que tratan de promover mejores prácticas ambientales o sociales, pero que pueden tener efectos anticompetitivos. Sobre ese tema hay una charla muy interesante que dictó aquí en el SEDEC Andrés Jaramillo Sanz hace unos meses, seguro está en la página de YouTube del SEDEC, y los invito a que la vean porque es muy interesante cómo él plantea ese debate que se ha dado en Europa sobre qué pasa con aquellos acuerdos que, por más de que tengan un propósito ambiental, pueden generar efectos anticompetitivos. Y estas discusiones surgen además por un caso que tiene que ver con el sector eléctrico, un acuerdo que hubo en Holanda entre varios agentes, no solamente los oferentes del mercado, en el que estaban tratando de promover las energías limpias, y uno de los compromisos que había en el acuerdo era cerrar 5 termoeléctricas que estaban todavía operando en Holanda. Cuando se pusieron a mirar los efectos en el mercado que podía tener este compromiso, se dieron cuenta de que al limitar la producción y por lo tanto al reducir la oferta que tenía el consumidor a la hora de demandar su energía eléctrica, el perjuicio que se estaba creando podía ser lo suficientemente grande e incluso superior al perjuicio ambiental, al beneficio ambiental que se estaba generando, y en esa medida la autoridad bloqueó ese acuerdo que se había hecho. Pero sobre ese tema de los acuerdos ambientales y sus efectos en competencia, los invito a que vean esa charla de Andrés. Y tal vez el segundo tema, el segundo puente que se puede construir, gira alrededor del concepto de innovación. La política de competencia es fundamental para que existan suficientes incentivos en el mercado para que las empresas innoven. Y si no hay innovación, desafortunadamente no vamos a conseguir las metas en materia ambiental y en materia social. ¿Por qué no? Porque precisamente lo que busca toda esta agenda de desarrollo sostenible es replantear las prácticas, las tecnologías, los procesos que veníamos empleando para optar por unos nuevos procesos y unas nuevas tecnologías que tengan un menor impacto en el ambiente. Y la innovación es precisamente una herramienta para llegar a ese resultado. Sólidas políticas de competencia, con una autoridad de competencia que esté encima para asegurar que esas dinámicas de competencia se puedan dar, son la puerta de entrada para que esas dinámicas generen innovación en el mercado. Y como decía el doctor Miranda, no solamente para que lleguen nuevas tecnologías, como puede ser el caso de carros eléctricos que cada vez estamos viendo más, sino que las mismas dinámicas llevan a que volverse competitivas. Porque desafortunadamente los carros eléctricos que vemos en la actualidad únicamente los adquieren aquellos consumidores que tienen una disponibilidad y unas preferencias bastante altas, pero en la medida en que el tiempo pase se espera que esa tecnología se vuelva más barata y en esa medida muchos consumidores puedan acceder a ella. Y eso es precisamente lo que está pasando en el sector eléctrico. Y ya con eso conecto con lo que vamos a estar hablando con José y con Juana. La primera vez que se empezaron a comercializar paneles solares fue en los años 50. Las energías renovables no son un tema que haya surgido en los últimos años, pero cuando surgió esto a nivel comercial en los años 50, quienes estaban adquiriendo estas tecnologías eran empresas de telecomunicaciones y agencias espaciales que buscaban adquirir esta tecnología para poder dar energía a los satélites que estaban mandando al espacio. Hoy en día, en cambio, 70 años después, podemos ver paneles solares en el techo de las casas, los techos de las casas. Y no es porque los consumidores hayamos tenido ahora una disponibilidad de pagar considerablemente superior a lo que pasaba en esa época, sino porque las tecnologías, por esa presión competitiva, se volvieron mucho más asequibles y se volvieron al mismo tiempo mucho más eficientes. Y eso es lo que abre la puerta para que hoy en día tengamos que analizar
las nuevas dinámicas de competencia que implican la llegada de nuevos competidores con estas nuevas tecnologías, e incluso que nosotros mismos en nuestras casas podamos optar por ellas, tal vez por una preferencia para promover estos objetivos de sostenibilidad. Gracias. Gracias, Sebastián. Esta primera intervención tuya nos lleva a una pregunta importante, porque observamos cómo estas energías renovables, pues posiblemente se salen del molde que teníamos de la energía que nos lleva una compañía de electricidad por la red de transmisión eléctrica, por el sistema interconectado nacional, y ahí pues observamos, como decías tú, que una casa puede tener su propia celda solar. Claro, naturalmente podría haber un parque eólico como el que hay en La Guajira, que se interconecta con el sistema interconectado nacional y se vuelve un generador de energía pues que entra, digamos, como una termoeléctrica o como una hidroeléctrica. Pero estas energías nuevas, estas energías renovables, pues dan lugar a que uno tenga la celda solar de la casa, o que tenga un tema de energía geotérmica para una finca, o que tenga una planta que haga energía eléctrica a base de la descomposición de las materias orgánicas dentro de la finca. Entonces, eso implica como un cambio de modelo, porque ya no son no solamente las grandes compañías, y cada vez vamos a ver más ese fenómeno, las grandes compañías de servicios públicos domiciliarios o los grandes generadores de energía eléctrica los que van a satisfacer la demanda, sino que esa demanda puede haber una generación distribuida. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambian las dinámicas de competencia en el mercado de energía eléctrica con estas innovaciones, con el advenimiento de estas nuevas tecnologías y esa generación distribuida y la posibilidad que tienen los consumidores de generar energía en sus propios hogares o en sus propias comunidades? ¿Qué cambios en las dinámicas de competencia se realizan allí? Bueno, frente a esa pregunta, el sector está atravesando desde hace varios años una transición, porque dieron cuenta de una necesidad, o más bien de una oportunidad, para volverse más sostenibles, más digitales, más universales y llegarle a más personas. Entonces es un sector que está en constante cambio, pero tal vez el cambio que usted menciona por su relación con los temas de competencia es uno de los más interesantes de analizar. Probablemente todos, o si no la gran mayoría de los que estamos en este momento conectados a esta conferencia, estamos usando energía eléctrica para cargar nuestro computador o nuestro celular, que estamos sacando de un tomacorrientes, pero nuestra relación con el servicio de energía eléctrica se limita a eso, se limita a, como dicen, que no se vaya la luz en la casa y que a final de mes me terminen cobrando en mi factura pues lo que corresponde, lo que yo debo pagar. Pero, ¿qué pasa cuando ya yo cambio completamente la forma como me aproximo al servicio de energía eléctrica y dejo de ser este usuario pasivo que está de este lado, detrás de toda una cadena como la que usted explicaba, y puedo yo convertirme en un agente mucho más activo que está generando mi propia energía eléctrica? Tal vez aquí un paréntesis por si de pronto algunas de las personas que están aquí en el evento no hacen parte del sector eléctrico. La cadena de energía eléctrica es una cadena donde primero la energía es generada, y es generada muy lejos de nuestras casas, es generada en unas infraestructuras gigantes, producen a gran escala energía eléctrica que están transmitiendo inmediatamente, transportándola a unas velocidades muy altas para que llegue aquí hasta nuestras casas por unas redes de transmisión y de distribución, y que llegan aquí hasta la puerta de mi casa y llegan aquí hasta cada uno de estos puntos de conexión para que yo pueda tenerla, y mi relación como consumidor se limita a la relación que tengo con otro agente de esa cadena, que es el comercializador, que es con quien yo tengo esa relación comercial, la persona que hace la facturación, la persona que atiende las peticiones, quejas y reclamos, en fin, la persona que, aunque no está metida en esa primera parte de la generación y el transporte de la energía hasta mi casa, es la persona con quien yo, usuario, consumidor, tengo esa relación. En el momento en el que yo puedo
instalar un panel solar en el techo de mi casa, rompo absolutamente con lo que tradicionalmente ha sido esa cadena, y ahí es donde surge precisamente la disrupción de la que usted habla en su pregunta, doctor Miranda, y es, yo logro definitivamente como consumidor, probablemente apostándole a estas energías renovables, como puede ser la energía solar, instalar una facilidad de generación en mi casa, en mi barrio, en mi zona, y de esta forma yo empiezo cada vez más a desprenderme de esa cadena que tradicionalmente ha funcionado en el mercado. Y adicionalmente, en el momento en el que yo hago eso, no solamente empiezo a consumir esa energía que yo mismo me estoy generando, sino que adicionalmente puedo empezar a vendérsela a otras personas. Pensemos en el ejemplo de un colegio o una universidad cuando están en vacaciones. Si tienen los paneles solares, están generando energía eléctrica durante el día mientras están recibiendo pues, la radiación solar de una manera directa. Y en esa medida, ¿qué pasa con un colegio, por ejemplo, cuando está en vacaciones? Ese colegio fácilmente podría tener unos paneles para funcionar para su necesidad de energía eléctrica durante el día, pero cuando el colegio está en vacaciones, esa energía, si no se está demandando, podría el colegio salir y vendérsela a otras personas que en otros puntos de esta red, por ejemplo aquí en Bogotá, están a las 12 del día demandando esa energía eléctrica. ¿Eso qué significa? No solamente los consumidores nos podemos volver más activos consumiendo nuestra propia energía, sino que además nos podemos volver agentes activos en la venta de esa energía, en la oferta de esa energía. Y por ejemplo, a nivel internacional, en Inglaterra, por ejemplo, y en Europa se han organizado unas comunidades muy interesantes que funcionan como cooperativas, donde muchos usuarios se reúnen y a nivel local montan sus instalaciones de generación y ellos de manera agregada se convierten en ese actor de compra y venta de energía. Y si ustedes se fijan, son agentes que en principio hace unos años simplemente los hubiéramos visto como eso, como unos demandantes que se preocupaban porque el servicio de energía estuviera disponible, que no se fuera la luz y que al final del mes nos facturaran lo que fuera. Y eso en el futuro va a llevar a que plataformas digitales surjan para que podamos hacer peer-to-peer trading y podamos intercambiar la energía que yo estoy generando, y en el momento en el que además yo le pueda montar a mi sistema de generación baterías para almacenar la energía que yo estoy generando durante el día con mis paneles solares, por ejemplo, yo voy a poder empezar a arbitrar, yo voy a poder empezar a jugar con el precio de la energía y la tengo ahí guardada en mi batería. Y si yo, por ejemplo, veo que la energía la están demandando mucho a las 8 de la noche y el precio está muy alto, entonces a esa hora yo, Sebastián Solarte, salgo y la vendo, y entonces yo empiezo a volverme un jugador mucho más activo en la oferta también de energía. Entonces las puertas que se abren con el tema de la autogeneración, que son estos ejemplos, y con la generación distribuida, que son también ejemplos de generación local, pero un poco más grandes entre varias personas a nivel local, rompe mucho con la estructura que se viene dando, da lugar a nuevas dinámicas de competencia y adicionalmente hace que surjan más y más oferentes de servicios adicionales que se pueden ir viendo. Muy interesante. Y ahora que nos has explicado esas dinámicas que cambian las reglas de juego, porque ya no son los prestadores de los servicios públicos frente a una masa del resto de la gente que son simplemente usuarios de esos servicios públicos, sino que tú muestras cómo estas nuevas tecnologías pues permiten que la gente se vuelva demandante y oferente, generador, autoconsumidor, y que puede tener un excedente. Y cuando hablaste de lo del colegio, recordé inmediatamente que en esta semana o en la semana anterior leí una noticia. Yo soy del Liceo de Cervantes, y el Liceo de Cervantes de Barranquilla, lo vi con unos paneles solares, salió en la noticia, y decía que era la instalación privada más grande que había. No sé si venderán o si podrán vender, qué se requerirá para eso, pero ahora ya te voy a pedir que nos aterrices esto un poco, esta nueva dinámica de mercado, un poco más en el derecho de la competencia. ¿Cómo se relacionan las normas del derecho de la competencia con estas nuevas dinámicas? ¿Qué cambios hay frente al modelo tradicional? Entonces, ¿cambiará? O sea, ¿será que ya la empresa de servicios públicos, como dice el artículo 14, numeral 13 de la ley 142 del 94, ya no se debe suponer que en todos los casos la empresa de servicios públicos tiene una posición de dominio frente al usuario? ¿O esa noción de que con el 25% de los usuarios, pero
si son usuarios que tienen otras alternativas, ¿será que cambia esa noción de posición de dominio? Entonces, quería preguntarte, este cambio en las dinámicas del mercado, ¿cómo se ve frente a las normas de competencia para estos sectores? Bueno, sobre ese tema yo quisiera hacer como una división entre unas preocupaciones que pueden surgir ahorita en el corto plazo y unas de pronto que pueden ser más en el largo plazo. Pero para ambas hay que partir de lo que usted está mencionando, y es que las normas de competencia que rigen actualmente el sector eléctrico están pensadas para la estructura que ha tenido tradicionalmente el mercado. En ningún momento se pensó que el consumidor, el usuario, como lo llaman en las normas del sector eléctrico, de servicios públicos, que el usuario podría llegar a ser competidor del generador. Eso no está pensado en las normas de competencia. Y si usted mira las normas que están en materia de competencia en la ley 142, pues encontramos con un artículo que se refiere a prácticas restrictivas tarifarias, que inmediatamente asume que la empresa de servicios, perdón. El artículo 98. Exactamente, que asumen que se puede dar prácticas restrictivas tarifarias es porque inmediatamente hay una relación desigual entre empresas, servicios públicos y consumidor. Y hay después un artículo también que tiene que ver con abuso de la posición contractual, también partiendo de un supuesto, y es que la relación entre ambos es una relación desigual. Y puede que durante mucho tiempo esto pueda seguir siendo así, pero entre más fuerza vayan ganando los consumidores en estas nuevas dinámicas y sobre todo, entre más se empiecen a dar los cambios que vienen acompañando todo esto, la entrada de los nuevos agentes que se tiene que dar, pues muchas de estas normas van a ser reevaluadas. Volviendo por donde empecé, en el corto plazo, ¿cuáles pueden ser esas preocupaciones que podrían surgir en materia de competencia? Actualmente las normas que regulan el tema de autogeneración y generación distribuida obligan a las personas que quieren montar un panel en su casa que hagan un proceso de conexión a la red, para que habiliten esa posibilidad precisamente de tener una conexión en dos sentidos, en la que pues, si mi panel no está funcionando o si yo quiero en algún otro momento consumir energía del sistema, yo lo puedo hacer, pero que al mismo tiempo yo le pueda vender energía de vuelta a la red, y para eso hay que hacer un trámite ante el distribuidor, ante el operador de red, ante la persona que tiene las líneas de energía esa normativa afuera. Tú dices que esa normativa ya existe, o sea, en este momento uno ya puede vender los excedentes que genera. Así es, así es, así es. Esa fue una resolución que sacó la CREG hace un par de años, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Pero que se ha visto que en estos años, en estos 2 años de experiencia, se ha visto que todavía hay muchas barreras que tienen que enfrentar esos consumidores que quieren volverse autogeneradores. Entonces ahí surge una pregunta, y es hasta qué punto esas barreras que están poniendo los distribuidores para facilitar la conexión de los proyectos pueden o no constituir infracciones a la libre competencia. ¿Y por qué particularmente? Porque si ya asumimos que los consumidores en el momento en el que se vuelven generadores, se vuelven oferentes en ese mercado, pues de pronto sí pueden volverse agentes que puedan estar, digamos, participando en un mercado y por lo tanto siendo protegidos bajo las normas que tratan de promover precisamente la libre competencia. En un concepto que nos mandó Juanita en estos días de abogacía a la competencia, analizando las subastas, ahí ellos claramente hablan del mercado de la autogeneración, de la oferta que hacen los autogeneradores. En esa medida, si un distribuidor empieza a poner barreras a la conexión de esos autogeneradores, conducta unilateral que está restringiendo el acceso a un mercado, por ejemplo. Estas normas, este tipo de conductas normalmente las han visto desde la óptica de la regulación de servicios públicos. Y de hecho ya hay un caso que surgió por obstaculización, por un tema de obstaculizar la conexión a la red, pero no era un autogenerador, sino un proyecto grande de generación con energía solar, y la Superintendencia de Servicios Públicos la sancionó con base en las normas de servicios públicos. Pero si tenemos en cuenta que estos son oferentes en este mercado, por ejemplo, las conductas, que las normas de competencia que tratan precisamente de minimizar esas conductas unilaterales que bloquean el acceso al mercado, no podrían ser usadas acá, teniendo en cuenta que finalmente el operador de red, el distribuidor, que opera en una región, es el único que hay, el único al que yo me puedo conectar, y por lo tanto él tiene un monopolio natural, tiene una posición de dominio en ese mercado. Yo no me puedo conectar a otra red, y en esa medida es a la de él, y si él no me deja, pues no lo puedo hacer.
Entonces ahí hay una preocupación que en el corto plazo podría ser interesante analizar bajo las normas de competencia, o me imagino que ahorita con José lo podemos discutir bajo las normas que recientemente expidió la CREG en materia de reglas de comportamiento del mercado. Eso puede ser en el corto plazo. Y ya brevemente en el largo plazo, ¿qué otro tipo de conductas pueden pasar? Finalmente, este mercado va a ir surgiendo y va a ir consolidándose cada vez más y más y más. Y de hecho lo que se espera es que estas dinámicas mucho más locales, mucho más comunitarias se conviertan en la regla general. En Alemania están diciendo que esperan que para el 2050 más del 80% de los usuarios residenciales sean también generadores de la energía. Ese concepto de prosumidores, que estén también produciendo y vendiendo excedentes de energía a la red. Y en esa medida surgen, por ejemplo, y la misión de transformación energética lo abordó, muchas preguntas con respecto a las normas de integración que hay en estos mercados. Integración en unos mercados que tienen ciertos eslabones de la cadena de competencia, pero otros que son monopolios naturales, que son actividades reguladas. Entonces la misión de transformación energética se metió a estudiar hasta qué punto esos nuevos agentes que van a ingresar al mercado, por ejemplo, los agregadores de demanda, por ejemplo, las comunidades de consumidores que van a empezar a vender energía, hasta qué punto pueden estar integradas o no con el distribuidor de la red, con un comercializador, con otro generador. Entonces, pero esas serán preocupaciones probablemente en el largo plazo. Y de esta forma vemos que estos temas pues, van a tener que ser analizados seguramente desde la óptica de las normas de competencia. Sí, oyéndote, yo estaba reflexionando sobre la ley 142 del 94, que en su artículo 73 dice que las comisiones de regulación promueven la competencia y regulan el monopolio cuando la competencia no sea posible. Y esto, pues digamos, transversalmente dentro de los servicios públicos domiciliarios, por ejemplo, una de las primeras regulaciones en telecomunicaciones, sobre todo cuando apareció la telefonía celular, es la regulación de interconexión. Entonces, o sea, hay que hacer regulación que permita la competencia, porque si un distribuidor o los dueños de la red, etcétera, pues le van a poder decir a un pequeño generador domiciliario o a una comunidad, como estás diciendo tú, un barrio que puso unas celdas solares y tiene energía para unas cosas, necesita alguna otra energía y hay momentos en los que quiere vender energía. Si le pueden impedir, le dicen no le vamos a recibir su energía, lo cual le quita un valor gigantesco a la inversión que se está haciendo, que entiendo yo que todavía son inversiones muy importantes. Entonces, pues, evidentemente ya hay algunas cosas que nuestras propias leyes sectoriales, pues esta ley 142, que es una ley en ambiente de competencia, ya muestra unas herramientas que pueden establecerse en parte a través de la regulación de la CREG y en parte a través de la aplicación de la normativa de competencia para impedir abusos de posición dominante, impedir conductas de obstrucción, no exclusionarias que le impidan a estos nuevos jugadores de mercado realmente participar. Muy interesante tu participación, Sebastián. Muchas gracias. Y voy a dar paso a las preguntas que tengo para Juanita. Entonces, Juanita, ponnos tu video. Y quería, no la veo a Juanita. Yo. Estoy. Ah, sí, listo. Muy bien. Gracias, Juanita. Entonces, la primera pregunta que yo tenía es, ¿cuáles son los retos que existen para el acceso a los mercados de energía eléctrica de esos competidores que promueven proyectos de energía renovable y por qué se incentiva su ingreso a través de las subastas? Bueno, primero explícanos si hay un incentivo para que ingresen y cómo es que y por qué se debe incentivar ese ingreso a través a las subastas para que puedan participar. Bueno, doctor Miranda, gracias. Buenas tardes a todos, a los panelistas, al CEDEC y a todos los que nos acompañan. Pues para responder esa pregunta, la primera parte de la pregunta de qué retos hay bastantes y quisiera empezar con una reflexión y es la siguiente. La ley que promueve e incentiva el desarrollo de proyectos de energías renovables en Colombia es una ley de mayo del 2014, la ley 1715 de ese año. Si nosotros miramos a hoy, la información pública que tenemos, hay más de 1.500 proyectos de energías renovables registrados ante la UCME
que es la unidad de planeación minero-energética, que es la encargada de revisar cómo estamos en términos de oferta y de demanda de energía, y entre otras cosas, pero a la fecha no hay ningún proyecto a gran escala de energías renovables que esté operando. Entonces eso nos lleva a pensar que hay muchísimos retos entre el papel, la ley y poner en práctica todo esto que quieren el gobierno anterior y el gobierno presente de cara a que haya más desarrollo de este tipo de proyectos. Yo tengo una pregunta, entonces, desde el punto de vista regulatorio y legislativo, un proyecto como una hidroeléctrica no lo consideran un proyecto de energía renovable. Una pequeña central hidroeléctrica, sí. Digamos, a partir de lo que se define en la ley 1715, son proyectos de energías renovables no convencionales, como aquellos proyectos que su fuente de generación sea no convencional y que tradicionalmente en Colombia no se hayan desarrollado. Entonces, las grandes hidroeléctricas producen energía limpia, y ese es uno de los grandes argumentos de quienes defienden las grandes hidroeléctricas. Aquí no estamos generando ninguna emisión, por supuesto que es cierto, pero son proyectos que no se consideran como de fuentes no convencionales de energía renovable a partir de la definición de la ley 1715. Se busca es el incentivar proyectos, como mencionaba el doctor Miranda, eólicos, solares, de biomasa, pequeñas centrales hidroeléctricas, entre otros. Lo que pasa es que hay unos retos enormes, y ahora se los voy a mencionar, de los cuales muchos de ellos se han tratado de corregir a través de subastas, que les voy a mencionar en la segunda parte de mi respuesta. Entonces, esos retos se podrían traducir en unas barreras de entrada al mercado muy fuertes. En primer lugar, que tienen que ver con la forma en que está planteado el mercado de energía en Colombia desde un punto de vista legal. Entonces, tenemos unas leyes que son la ley 142 de servicios públicos domiciliarios y 143 del sector eléctrico, las dos del año 94, que responden un poco a los apagones que hubo en Colombia a principios de los 90, porque pues nuestro sistema eléctrico siempre ha sido en su mayoría compuesto por proyectos hidroeléctricos, y lo que sucede es que lo que se plantea el regulador y pues en su momento el Congreso es: tenemos que garantizar la confiabilidad del sistema. Entonces, para eso tenemos un actor principal desde el punto de vista de la generación de la oferta, que son los generadores hidroeléctricos, pero tenemos un segundo, que son las plantas termoeléctricas, que el objetivo que tienen es que funcionan a base de diésel o de gas, entre otras fuentes, y lo que nos permiten es que en los momentos en que tengamos un fenómeno del Niño o una escasez, no nos quedemos sin luz, no haya apagones. Entonces, todo nuestro sistema gira en torno a estas fuentes convencionales, y a partir del 94, con la promulgación de estas dos leyes, y a partir de ahí la Comisión de Regulación de Energía y Gas crea un mercado de energía que es un mercado a corto plazo en la bolsa, en la que se hacen unas transacciones horarias por parte de los oferentes, los generadores, y de quienes representan a la demanda, que son los comercializadores, en ese mercado a corto plazo. Y hay un segundo mercado, que es un mercado a largo plazo, que son contratos bilaterales en los que se puede pactar precio, término, etcétera, entre las partes. Sin embargo, son contratos cuya duración por la cultura de compra es de más o menos de entre 1, 2 y 3 años. Entonces es el mercado de largo plazo en Colombia. Y por último, antes de estas subastas de las que les voy a hablar ahorita, teníamos un mecanismo que se llama las subastas del cargo por confiabilidad, que es una subasta mediante la cual el gobierno simplemente administra la subasta, no tiene un contrato con los generadores. Lo que hace es que los generadores se presentan con sus plantas para garantizar que cuando no haya agua en las hidroeléctricas y el precio de escasez supere el precio de bolsa, eso ya es un poco técnico, pero para que lo tengan en cuenta, estas plantas térmicas, o pues quienes tengan obligaciones de energía en firme para garantizar la disponibilidad, generen y reciben una remuneración durante los años en que se ganaron esas obligaciones. Entonces ese es como el sistema tradicional. ¿Por qué esto puede ser un obstáculo para la entrada de nuevos actores? Porque a diferencia de estas tecnologías convencionales en la que yo tengo agua todo el tiempo, entonces genero la misma energía todo el tiempo, o tengo gas y genero todo el tiempo la misma energía, pues el sol es un recurso intermitente, igual que el recurso eólico. Entonces esto ha llevado a que sea difícil para los desarrolladores y promotores de estos proyectos poder utilizar esos mecanismos de mercado como los únicos para poder financiar sus proyectos, por ejemplo. Tengo una pregunta, qué pena que te interrumpa, pero entonces un generador de estas energías renovables no puede hacer contratos de firmeza, no hay contratos de firmeza
de parte de... Puede. No existe ningún... la regulación lo que hace es promover la libre competencia, pero por la tecnología eólica y solar, más que todo la solar, si yo me presento a una subasta del cargo por confiabilidad y lo puedo hacer, estoy corriendo el riesgo de que para mí va a ser muy caro, porque si entonces me toca generar energía, mi energía es más barata, me va a tocar comprar en el mercado para poder garantizarle al sistema lo que necesita. Entonces, si bien hay un principio de libre competencia y no hay restricción. No hay restricción regulatoria. Exacto, es más tecnológica. El riesgo económico es importante. Exacto, desde el punto de vista del mercado. Y de otro lado hay unas normas que son más técnicas que tienen que ver con el despacho de la energía, con la conexión de los proyectos a la red y entre otras bastante técnicas que están diseñadas para estas fuentes convencionales. Entonces, por ejemplo, hoy en día hay un caso de un proyecto en el Cesar que ya terminó su construcción, pero que como las normas de conexión son las propias de este sistema convencional y apenas tenemos unas normas transitorias para que se conecte una planta solar o eólica, la conexión del proyecto ha sido problemática. Entonces tenemos de esos dos lados este problema de cara a esta innovación y esta tecnología, porque estas leyes fueron muy innovadoras en su momento, pero como lo dijo la ministra hace poco, cuando inauguró la misión de transformación del sector eléctrico, en su momento fueron innovadoras, pero lo cierto es que a la fecha ya resultan de alguna manera arcaicas. Entonces es un reto enorme que tenemos como país, acoplar nuestro sistema eléctrico desde el punto de vista legal a estos nuevos proyectos. Ese es el primer reto así de grande. Sí. El segundo es, hay un poder de mercado muy grande por parte pues, de estos actores convencionales que han venido estando en el mercado desde hace muchísimos años, desde el punto de vista de la oferta. Y desde el punto de vista de la demanda, los comercializadores de energía, que si bien el mercado de comercialización es un mercado de libre competencia, de alguna manera está regionalizado. Entonces, cada región tiene un distribuidor comercializador con el que casi todos nosotros es el mismo. Y si yo digo, no, yo me quiero salir, es difícil, los costos de salida son altos, entonces básicamente no existe mucho poder de negociación con estos comercializadores. Ese es un segundo problema. Y la cultura de compra. En Colombia, uno como generador de energía y desarrollador de un proyecto puede buscar a cualquier comercializador para celebrar un contrato a largo plazo de energía. Lo que pasa es que la cultura de compra de estos comercializadores, como les mencionaba, es a 1, 2, 3 años. Entonces, ¿cómo cambiar esa cultura de parte de la demanda, de quien representa la demanda? Es complicado si no existen instrumentos regulatorios que incentiven una cultura distinta. Y hay otras barreras de tipo económico, como por ejemplo los puntos de conexión. Ese no es un tema de competencia, pero es un tema fundamental. En Colombia hay una falta de redes eléctricas enorme. Entonces tenemos estos proyectos eólicos en La Guajira. El problema es que las redes de transmisión no se han podido terminar de construir porque pues, son kilómetros y kilómetros por los que hay muchas comunidades. Entonces hay que hacer muchísimos trámites de licenciamiento ambiental, de consulta previa, y todo esto lleva a que puede haber muchos inversionistas que quieren venir a Colombia y desarrollar proyectos de energía renovables, pero si no tienen cómo conectar su proyecto a la red, no tienen proyecto. Bueno, y les podría mencionar muchísimos otros, pero el último, y creo que es muy importante, es la falta de conocimiento de estas nuevas tecnologías por parte de todos los actores. Por parte, pues digamos, ya hemos avanzado, pero hace 3 años esto era mandarín avanzado para todos, tanto para el gobierno, como para el comercializador, como para el mismo generador, como para, por ejemplo, los bancos. Entonces, el tema de la financiación de los proyectos ha sido muy complicado porque los bancos están acostumbrados a financiar 4Gs, en donde yo tengo un contrato con el Estado, si yo soy el concesionario, y tengo un flujo de ingresos asegurado por 18.000 años. Lo mismo que si yo soy una planta termoeléctrica, tengo un cargo por confiabilidad, yo recibo una remuneración mensual por 18.000 años. Es banqueable. Aquí no tengo nada, porque entonces me toca a mí como el dueño del proyecto conseguirme un comercializador que me firme un contrato de compraventa de energía a 15 o 20 años. Imposible. O bueno, bastante difícil. Entonces, todo esto ha llevado a que el gobierno actual se planteara la necesidad de invitar a participar a subastas de energía a largo plazo a cualquier comercializador que representa la demanda y a cualquier generador que representa a la oferta.
Entonces, la razón por la cual se incentiva el uso de las subastas, que es la segunda parte de la pregunta, es porque es el mecanismo efectivo que permite que las dos puntas se junten para que se formen contratos a largo plazo, que de cara al usuario final lo que se busca es que genere unos precios más eficientes de energía, porque son tecnologías más baratas, y desde el punto de vista del oferente, del vendedor, que logre demostrarle al banco que tiene una fuente de financiación, un flujo de ingreso a mediano y largo plazo. Y de cara al gobierno, es la manera efectiva de promover el desarrollo de estas fuentes no convencionales de energía, que buscan, por supuesto, reducir emisiones, pero más que todo, garantizar que nuestro sistema y nuestra matriz va a ser resiliente. ¿Por qué? Porque, claro, es una matriz limpia, tenemos agua, pero hay un problema muy grave y es que Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Y si no tenemos agua, pues no podemos generar energía. Y si nuestra matriz de energía casi en un 70% se compone de agua, el día que no tengamos agua, no vamos a tener electricidad. Entonces, ese es uno de los objetivos más importantes que busca el gobierno cumplir a través del desarrollo de estos proyectos, y la herramienta que ha encontrado basándose en modelos de otros países han sido las subastas. Gracias, muy interesante. Escuchándote, yo estaba pensando que si yo fuera un inversionista que quiere participar en el mercado de energía a través de energías renovables, pues trataría de no ser un generador de energía renovable puro, sino trataría de tener un portafolio de energías, o sea, tendría mi parque eólico y al lado una termoeléctrica por si acaso, para no ir a incumplir los contratos. Yo quería preguntarte, ya visto esto, ¿cómo es el comportamiento de los competidores en la subasta de este tipo de mercados? Bueno, perfecto. Entonces, para contextualizarlos, antes de poder responder cuál es el comportamiento, pues les voy a explicar un poquito en qué consisten estas subastas. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, aquí el Estado, particularmente la UCME, funciona como el administrador de la subasta y se plantean unas condiciones. En la primera subasta que hubo, eran unas condiciones en las que podía participar cualquier tipo de agente. Podía ser una termoeléctrica, podía ser una hidroeléctrica, una planta solar, con una capacidad mínima, pero entonces cualquiera podía participar desde el lado de la oferta y también desde la demanda, y en esa primera subasta fracasó. Entonces no les voy a explicar mucho de esa, sino de la segunda, de las lecciones aprendidas. Las dos subastas son subastas invertidas de sobre cerrado para las dos puntas y son voluntarias. ¿Eso en qué se traduce? En que ambas partes tienen que presentar una oferta en el caso del oferente, de venta de energía a un precio en pesos colombianos por kilovatio hora, y en este caso era en bloques, digamos 3 bloques por día, precisamente porque como son tecnologías que son intermitentes, entonces en 3 horarios y unos paquetes de energía. Y eso se hace en un sobre cerrado, y cada participante de la oferta puede representar a más de una planta y puede presentar cuantas ofertas de venta se le ocurran, y a esas ofertas de venta adicional las puede condicionar con unas restricciones. Entonces pueden ser simultáneas. Por ejemplo, si yo presento la oferta A y la oferta B, y la oferta A no resulta adjudicada, la B tampoco. O pueden ser excluyentes, que sería lo contrario. En fin, es complejo. Y desde el punto de vista de la demanda, el comercializador presenta una oferta de compra, también con un precio y una cantidad, y ambos lo presentan en unos sobres cerrados. Y lo tienen que hacer a través de un Excel, y esto fue una capacitación, porque realmente lo que se busca es resolver un problema de optimización de tal manera que se cruce oferta y demanda, y en cada punto de equilibrio se adjudiquen contratos. Y adicional a eso, para volverlo más complejo, la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, establece un precio tope. Entonces, si las ofertas de venta superan ese precio tope, simplemente quedan descalificadas. Y adicional a eso, el Ministerio de Minas y Energía fija una demanda objetivo, que es la que se debe satisfacer. Es decir, si hay mayores ofertas a esa demanda, pues también quedan descalificadas. Todo esto para decirles que es un modelo, en palabras de la SIC, que es bastante eficiente desde el punto de vista de no lograr que haya acuerdos entre los competidores, porque es que hay tantas variables como se puedan imaginar, para poder adjudicar las ofertas. Entonces, como todo es información cerrada en un sobre y una macro y unas fórmulas matemáticas, si hay ingenieros, me disculpo por las palabras poco técnicas en las que estoy hablando, pero
Es un tema tan complejo que, en palabras de la SIC, cada uno de los competidores que participe, de los oferentes, tiene que valerse de sus propios costos para plantear sus ofertas y sus propias estrategias para poder ganar. Y en mi experiencia el comportamiento fue así. ¿Por qué? Porque primero era un tema nuevo, es un mecanismo que diseñó el ministerio de ceros, al punto en que invitó a todos quienes estuvieran interesados a capacitarse, porque era bien difícil entender estas fórmulas, incluso para ingenieros. Entonces, en términos generales, la participación y el comportamiento, desde mi experiencia, pues fue muy competitivo. Todos querían ganar, porque además eran las primeras subastas, los primeros contratos de energía a largo plazo, 15 años en Colombia, de asegurarte un ingreso de 15 años, desde el punto de vista de la oferta y desde la demanda, de poder cumplir con una obligación que trae la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que obliga a los comercializadores de energía a que el 10% de sus compras de energía provengan de fuentes renovables. Entonces, de alguna manera incentivaba a ambas partes a participar. Y el resultado, pues, en términos de competencias, que por el momento, hasta donde se conoce, no hay ninguna investigación de la SIC, ya sea petición de parte o propia, pues, ¿cómo es que se dice? De oficio. De oficio, gracias, en relación con cualquier conducta anticompetitiva, de acuerdos o de colusiones. Entonces, pues eso es lo que podría contarles yo desde mi Claro, y tenía algunas preguntas relacionadas con eso, si había habido investigaciones y tal, pero ya no lo has aclarado. Qué interesante. Y entonces yo te haría como última pregunta la siguiente: ¿cómo se aseguraría entonces que el resultado de la subasta no afecte la competencia en el mercado de energía eléctrica? Esa es una pregunta bastante compleja, y dependiendo de quién la conteste, si es el comercializador, si es el generador convencional, si es el generador no convencional, creo que cada uno va a tener una óptica muy distinta. Yo diría que es algo que estoy citando a la SIC en sus conceptos de abogacía de la competencia, que en tanto que estas son medidas que buscan incorporar al sistema unos proyectos que tienen unas barreras de entrada muy complicadas y altas, y que propenden además en últimas por que los usuarios accedan a energía más barata, si las vemos desde un punto de vista de que tienen una justificación, en tanto que sí, la verdad es que son para todas las tecnologías. Entonces uno podría llegar a decir, eso es violatorio del régimen de libre competencia. Tan es así que hay una norma que obliga a los comercializadores, que está demandada ante la Corte Constitucional, y todas estas normas pues han sido objeto de críticas, porque efectivamente sí se le está dando un tratamiento diferenciado a las fuentes no convencionales. Pero yo diría que en tanto que sean medidas transitorias, a efectos de que efectivamente se logre concentración, se incorporen estas tecnologías al sistema, la matriz se diversifique un poco y se cumplan estos objetivos. Si son medidas transitorias y que están acompañadas de otros mecanismos regulatorios que permitan que realmente los precios se verifique que son efectivos, que se pueda verificar que los costos que se les trasladan a los comercializadores por tener que comprar estas energías, pues en últimas no los tienen que asumir de una manera que les afecte sin justificación, sino que al final se le traslade a los usuarios esos costos. En fin, si estas medidas, uno, son transitorias y dos, van acompañadas de otros instrumentos que garanticen la competencia, yo no le veo problema adicional a eso, porque es que en este momento realmente la participación de las energías renovables en el mercado pues es muy poca, y el mercado relevante es todo el mercado de generación. Pero claro que con lo que tú nos cuentas, ya hay una regulación que, como en el caso del combustible, pues el diésel y la gasolina, se requiere que el 10% provenga de fuente renovable, que en Colombia hay una ley de la mezcla de la gasolina y del diésel, que es lo que ha generado una industria de etanol y una industria de biodiesel muy importante en nuestro país, que es súper clave para la agroindustria de la caña de azúcar y de la palma africana, que pueden generar estos biocombustibles. Y cuando uno va como consultor a cualquier otro país que tiene estos mismos tipos de agroindustrias,
envidian muchísimo una norma como la que se creó en Colombia del 10%. Y ya vemos que para energía eléctrica también se generó, o sea, los comercializadores de energía tienen que comprar al menos un 10% que provenga de energías renovables, lo que les asegura el ingreso al mercado. Habrá que ver si esa norma debe ser mantenida, ¿no? Exacto, justamente. Y un poco la razón de ser de esa norma es porque la primera subasta de energía, que fue 100% voluntaria, pues fracasó porque no hubo una concurrencia la que se esperaba y desde el punto de vista de la oferta, lo cierto es que se decía, en todos los países obligan a los comercializadores a comprar energías limpias. Claro, puede que sea una medida un poco polémica si queremos ver la competencia desde un punto de vista 100% libre. Sí. Cierto es que ya es un tema de política pública que supongo José tiene más conocimiento, el doctor Miranda también para explicarnos, pero es un tema al final de qué objetivos quiero cumplir y cómo quiero proteger a mi consumidor y cumplir con otros objetivos, no solamente del gobierno colombiano, sino del mundo entero. Y en este momento, no solamente combatir el calentamiento global a través de medidas de mitigación, sino también de cómo nos vamos a adaptar, pues es lo más importante. Entonces, yo lo digo desde mi punto de vista más ambientalista que de competencia, ¿no? De pronto alguien diría, esta señora, pues, pero es un debate muy interesante y habrá que ver hasta qué punto hablamos de medidas transitorias mientras se incorporan estas tecnologías o no. Muy bien. Gracias, Juanita. Una participación extraordinaria y además, pues vamos muy dentro de nuestro itinerario. Le voy a dar paso entonces al tercer segmento de nuestro panel y le pediría al doctor José Plata que ponga su video para poderlo ver todos los asistentes. El doctor José Plata nos va a hablar de los temas de competencia en esta materia visto desde el punto de vista de la autoridad, donde pues José pues tiene extraordinaria experiencia por los cargos que ha ocupado y las actividades profesionales que ha desarrollado. Entonces, José, ¿estás por ahí? Sí, acá ya activé mi video y Listo. espero que ya se haya activado para todos la cámara, ¿sí? Sí, ya está activada. Muchas gracias. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno para garantizar un mercado competitivo en el sector de energía eléctrica y el ingreso de las energías renovables como nuevo jugador en ese mercado? Perfecto. Muchas gracias, doctor Miranda y Santiago, por esta invitación. Los panelistas que me antecedieron dieron unas excelentes explicaciones de la lógica económica que ha habido detrás de la regulación expedida por el gobierno, de manera que puedo elaborar sobre las intervenciones de ellos y con eso inclusive ganamos tiempo para ir profundizando en más y más temas. Juanita habló sobre la lógica de las decisiones del gobierno para incentivar que llegasen esos nuevos jugadores al mercado. Y Juanita nos explicó el por qué. Dice, es una decisión de política pública. ¿Por qué? Pues por temas de cambio climático, o si no el mundo se calienta en 2% y se acabó el mundo. Entonces ya uno dice, wow, eso sí es un gran argumento. Hay un segundo argumento importantísimo, y es que hubo un fenómeno del Niño, 2015-2016, y la matriz energética que era binaria, agua o térmica, hace que casi se apague el país. Es que estuvimos muy cerca de apagarnos. Entonces eso llevó a que dijera, bueno, ¿qué hacemos para hacer más resiliente nuestra matriz energética? Bueno, entonces ya no es 0 y 1, ya no es o agua o térmica, sino ahora mezclémosle agua térmica y sol, agua térmica y viento, con una lógica muy, muy interesante, y es cuando no hay lluvias, cuando hay sequía, pues hay sol. Entonces, en vez de ser agua o térmica, pongámosle a la ecuación para hacer más resiliente nuestra matriz energética, pongámosle entonces paneles solares, pongámosle energía eólica. Bueno, y detrás de esa decisión de política pública también había un argumento ahí de competencia, lo llamó el Ministerio de Minas y Energía el efecto lock-in. Realmente lo que decía es, mire, esta es una industria capital incentiva, en donde los periodos de recuperación de las inversiones son de 20 años o más, como lo explicaba igualmente Juanita.
si no viene de parte del gobierno un empujón para acelerar, para poner en movimiento este círculo virtuoso, se nos van y se nos van a pasar los años y no vamos a lograr nuestros objetivos de política pública, y cuando el mercado reaccione puede que ya sea demasiado tarde. Entonces, eso yo nada más lo mezclaría, además de las subastas, hay beneficios tributarios. Entonces, hubo deducciones de renta, beneficios de depreciación acelerada, y también arancelariamente también se permite la importación de paneles solares con cero arancel e IVA. Entonces, como de esa parte hubo una intervención del gobierno para decir, bueno, hagámosle un empujón para que llegue este nuevo jugador del mercado, este nuevo jugador del mercado nos solucione varios temas al mismo tiempo. Nos solucione problemas ambientales, nos solucione problemas de que no nos quedemos sin luz, no volvamos al apagón de Gaviria del 92. Y tercero, que además ponga en movimiento una dinámica de competencia. Entonces, como que matamos 3 pájaros de un solo tiro, entonces había una política pública detrás. Pero hay otra lógica regulatoria que también la introdujo muy bien tanto Juanita como Sebastián, diciendo, es nada más un empujón. De ahí en adelante, ya la lógica es que este nuevo jugador en el mercado llegue para quedarse, y si llega para quedarse, entonces eso a su vez va a incentivar la competencia. Entonces allá luego el regulador se la pregunta es, bueno, ¿y yo qué hago para que estos no solamente lleguen, sino lleguen para quedarse? Y ahí es donde viene la decisión de tomar medidas que promuevan la competencia. Y el doctor Miranda citó el artículo. Prácticamente la CREC dijo, no, claro, yo tengo una facultad de promover la competencia. ¿Y qué debo hacer entonces para promover la competencia? Entonces dice, bueno, pues yo qué fallas del mercado tengo. Se hizo un análisis autocrítico en la mismo regulador. Dijo, mire, yo tengo acá un problema de integración vertical de actividades. Integración vertical de actividades porque en toda la cadena de valor confluyen actividades que están en competencia, como es generar energía y luego comercializarla, que es vendérsela al usuario final, con monopolios naturales. ¿Cuáles son los monopolios naturales? La transmisión de la energía y la distribución. Cuando yo tengo integración vertical de actividades en competencia con actividades en monopolio, el incentivo natural que tiene ese agente verticalmente integrado es en apalancarse de su condición de redes, como usted lo mencionaba, replicándole el ejemplo de telecomunicaciones. Acá yo soy el dueño de la red, entonces si yo soy el dueño de la red, no lo dejo entrar. No dejo entrar a mi competencia, ¿cierto? Esa es como la primera lógica. Dijo, yo acá tengo un problema de integración vertical que tengo que atacar. Y segundo, tengo otro problema, y es que yo históricamente he sido microregulador, una falla del mercado regulatoria. Yo históricamente he sido un microregulador en donde he regulado el parágrafo del artículo, del pie de página, del subíndice, y toda la OECD en su política de mejora regulatoria me hizo abrir los ojos en el sentido de reconocer que no hay nada que ahogue una innovación disruptiva. A ver, no hay peor causante del ahogamiento de una innovación disruptiva que el mismo regulador cuando se vuelve un microregulador. Entonces la misma CREC dijo, no, pues yo estoy microregulando, y Sebastián lo explicó muy bien. Acá se viene todo el tema de las baterías, acá se viene todo el tema de que los consumidores pongan paneles solares. Aquí se viene el tema de la medición inteligente, y es que nosotros nos podamos cambiar, así como en el mundo de las telecomunicaciones nos cambiamos de comercializador simplemente poniéndole un nuevo chip a mi celular. Ah, bueno, pues el celular de la energía es el medidor inteligente, donde nosotros nos aburrimos de quien nos presta el servicio y vamos y compramos el chip de un nuevo comercializador. Entonces, la misma CREC dice, vea, yo históricamente he sido un microregulador. Y el ser microregulador genera 2 tipos de incentivos. Primero, el cumplimiento creativo. El cumplimiento creativo es una forma bonita para llamarle al abuso del derecho o la manipulación de los mercados. Y es echa la ley, echa la trampa. Cuando se regula mucho, los agentes buscan la manera de siempre hacerle el gol, de siempre ubicarse en la zona gris.
Y adicionalmente, cuando yo soy microregulador, luego llegan estas innovaciones a entrar al mercado y no pueden, porque entonces tienen que agotar una cantidad de trámites, pero la regulación le dice que no puede, que nada más tiene que hacerlo con esto y de X y Y manera. Entonces regular dijo, no, pues yo voy a ahogar estas innovaciones. ¿Qué tengo que hacer para solucionar el problema? Y ahí hay dos normas muy interesantes. Y yo acá lo que quiero contarles es que el sector eléctrico ha llegado a unos niveles de sofisticación que apenas son comparables con el sector financiero. Entonces, siendo el sector financiero el que está en el tope de las medidas de promoción de la competencia, entonces dice el sector eléctrico, bueno, pues voy a inspirarme en el sector financiero. ¿Cómo me inspiro? De dos maneras. A mí me encanta el sector, las plataformas transaccionales del sector financiero, me encantan las bolsas, lo que se llaman mercados organizados. ¿Cómo se transada la energía en Colombia? A través de mercados mostrador. Mercados mostrador son esos mercados donde prácticamente no, en donde son mercados opacos y cada parte firma contrato con la otra y no pasan a través de una plataforma transaccional que ayuda a hacer más transparentes los precios y a hacer más homogéneas las condiciones de competencia. Entonces, el regulador dice, oiga, a mí me gusta todo ese tema de los mercados bursátiles del sector financiero. A mí me encantaría que la energía se transara a través de esos mercados bursátiles, como pasa en todo el mundo y en Colombia no había pasado. Entonces, saca una regulación en donde incentiva a los agentes del sector financiero a que se inventen plataformas transaccionales para que a través de ellas se trance la energía y esos contratos a largo plazo que mencionaba Juanita. Con una lógica muy interesante del gobierno. Yo con estas subastas di el empujón, pero después de eso que sean los expertos los que se inventen los productos para que en el futuro esos contratos a 10, 15 y 20 años, pues si son llamativos, pues el sector financiero va a sacar plata de ellos, el sector financiero va a saber va a saber atraer ese tipo de transacciones a sus plataformas. Entonces, en eso es muy interesante porque la Bolsa de Valores de Colombia a través de Derivex está entonces en trámite ante el regulador para que le autoricen su plataforma transaccional. La Bolsa Mercantil, que es el administrador de la Bolsa de Commodities y Productos Agropecuarios en Colombia, dijo, no, yo también quiero. Entonces también está en trámite ante la CREC para que a esos dos agentes del sector financiero les habiliten sus plataformas transaccionales para firmar contratos. Bueno, entonces algo espectacular porque ya esto es la sofisticación en donde ya no solamente es servicios públicos y competencia, sino ahora es servicios públicos, competencia y financiero. Sí. Segunda parte, el regulador dice, bueno, el sector financiero va muy avanzado en sus políticas de autorregulación, que incentivan la autorregulación, en donde el regulador, en vez de andar microregulando el cómo deben comportarse los agentes, lo que hacen es que fijan normas que son de carácter más general, es decir, el regulador define el qué quiere y le traslada a los supervisados a que ellos definan el cómo. Yo quiero que ustedes gestionen sus riesgos de manera eficiente. Ustedes díganme cómo van a gestionarlo. Yo simplemente como regulador pongo el qué y ustedes como supervisados ponen el cómo. De esa manera quiere el regulador romper su política histórica de microregular cada vez que surge un problema y lo que busca es establecer una regulación basada en principios que sean de carácter más general, que promuevan la transparencia, que promuevan el libre acceso a los bienes esenciales, que promuevan la eficiencia de los mercados, que desarrollen principios como, miren, trate de manera neutral a todos sus clientes, y a través de esa regulación entonces la CREC saca unas reglas de comportamiento. Reglas de comportamiento que es una resolución, la resolución CREC 080, y lo saca a través de normas sobre promoción de la competencia. Entonces eso pone el debate absolutamente espectacular porque miren aquí ya como promoción de la competencia termina entonces entrando en unas líneas muy interesantes en donde no se sabe en qué momento a través de la supervisión de normas sobre promoción de la competencia que le corresponden a la Superintendencia de Servicios Públicos, entonces se esté traspasando la frontera hacia la protección de la competencia
que es responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio, y todo eso está ya en un caso muy lindo que citó Sebastián Solarte. Es un caso de un desarrollador renovable que busca conectarse, no se le facilita la conexión por parte del operador de red, lo sanciona la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y traslada el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio. Porque dicen, mira, aplicando yo promoción de la competencia, le impongo una sanción. Pero adicionalmente a mí esto se me parece mucho a las normas de abuso de posición dominante, principalmente obstrucción, pues no lo dice la superservía, simplemente lo traslada, pero cuando uno le dice, wow, claro, esto se parece a la conducta de obstrucción que prohíbe igualmente la norma sobre competencia, específicamente el decreto 2153. Entonces, eso es como el panorama de lo que está pasando en este momento en materia de sofisticación de la regulación del sector eléctrico, claro, para parecerse al sector financiero y también promover la competencia en los mercados mediante normas que sean más generales. Sí, entonces reglas de comportamiento. Lo que nos has explicado es que pues viene un proceso de modernización de este sector en el que se trata primero de eliminar la microrregulación y después de generar reglas generales que promuevan la competencia. Ahora yo quisiera preguntarte cuáles, cuando tú explicas esas reglas de comportamiento, la resolución 080, ¿cómo se relaciona el derecho de la competencia con esas reglas de comportamiento de mercado que han sido recientemente expedidas por la CREC? Esas de las preguntas que a mí me parecen más interesantes, porque por ese mismo proceso pasó Estados Unidos y Europa. Los mercados, a medida que se vuelven más y más sofisticados, entonces pasan por una dificultad, y son las normas de protección de la competencia suficiente para solucionar de manera posterior, lo llaman de manera ex post, los ejercicios de poder de mercado, o debemos entonces entrar a regular de manera ex ante antes esos problemas para evitar que trasciendan hasta los temas de competencia. Y tanto Estados Unidos como Europa pasó por ese proceso de preguntarse, oiga, mis mercados eléctricos, cuando no funcionan de manera eficiente, ¿debo simplemente confiar en que el derecho a la competencia entre a arreglarlos, o debo sacar normas sobre promoción de la competencia y específicamente reglas antimanipulación? Y tanto Europa como Estados Unidos llegó a la misma respuesta. Es insuficiente el derecho a la competencia entendido como intervención posterior, como protección de la competencia. Estados Unidos, ¿cómo llegó a esa respuesta? Crisis de California. A mediados de los 90, cuando estaban en todo ese proceso de liberalización de los mercados, que de hecho también pasó acá en Colombia. Colombia fue de los primeros países que se montó en ese tren de liberalizar sus mercados eléctricos. California termina siendo víctima de manipulación de mercados. Dentro de eso le imponen sanciones grandísimas a Enron. Y lleva a que el estado de California sufre unos periodos de apagones muy fuertes, y la conclusión a la que llega el regulador es que ese problema de falta de funcionamiento eficiente del mercado eléctrico de California fue culpa de algunos agentes del mercado, y pasa entonces FERC, que es el equivalente a la CREC acá en Colombia, pero es que FERC en Estados Unidos es tanto CREC como Superservicios, porque al mismo tiempo regula y sanciona. Pasa entonces por ese proceso de decir, bueno, Estados Unidos, Federal Trade Commission, Department of Justice, los que hacen protección de la competencia, investiguen y sancionen a Enron. Dice, no, pero es que, señor, aquí no hay un cartel, él no se cartelizó. Enron se cartelizó. Y tampoco tenía posición de dominio. Pues mire, pues vamos a poner la teoría básica del derecho a la competencia, analicemos si hay posición de dominio. No, no hay. Sí, no hay, pero se apagó California fácilmente, la segunda economía más grande de toda América, y se considera como un país aparte. Entonces, se dio cuenta a Estados Unidos que se le quedó corto el derecho a la competencia y se le quedó corto la protección de la competencia. Entonces, la misma FERC saca sus normas, se llaman Market Behavior Rules, saca sus normas antimanipulación. Acto seguido, el mismo problema le pasa a Europa.
El mismo problema le pasa a Europa a raíz de la integración. Siempre los aportes de Europa van relacionados con la integración europea. Llega a Europa el problema y Europa se da cuenta entonces que busca integrar todo el mercado energético, pero los comportamientos de los agentes en el mercado específicamente en cada país no están ayudando a que se logre ese objetivo de tener un solo mercado común. Europa aprende la experiencia de Estados Unidos, dice, ¿será que el derecho comunitario de la competencia me soluciona el problema? Dice, no, no me lo soluciona, y saca sus respectivas normas, se llaman las REMIT. REMIT es regulación sobre la transparencia y eficiencia de los mercados energéticos, lo que traduce. Y entonces llegas a Colombia a través de ¿cuál experiencia? El fenómeno del Niño, 2015-2010. Es bien importante lo que el país aprendió en el fenómeno del Niño 2015-2010. Casi nos apagamos. Investigaciones de competencia, no hay. No hubo cartelización, o no por lo menos probada. No hubo abusos de posición dominante, por la misma norma que mencionaba el doctor Miranda, pues ninguno tiene más del 25, y si ninguno tiene más del 25, yo cómo voy a decirle entonces que usted abusó de su posición dominante, pero casi se apaga el país. Y por unos comportamientos muy específicos de los agentes se pone en riesgo todo el funcionamiento eficiente del mercado. Entonces, ¿qué hacen? La misma CREC aprende la experiencia de Estados Unidos y Europa y trae su equivalente de reglas de comportamiento del mercado inspiradas en principios de ley 142, principios de transparencia, principios de acceso, principios de neutralidad y principios de eficiencia en el mercado, que se parecen mucho a las de... Es que es la misma lógica del derecho a la competencia, ¿cierto? Claro. Entonces genera situaciones muy bonitas en donde a futuro lo que se va a venir en estos mercados es un conflicto, va a haber unas discusiones sobre quién es la autoridad competente. Si la conducta si la conducta no es fruto de un cartel o de una posición dominante, la superservicio dice no importa, yo tengo igual mis facultades para hacer cumplir las normativas sobre promoción de la competencia. Pero si trasciende también a violaciones que sean de abuso de posición dominante, tipo el caso de la empresa sancionada fue Electrohuila. Bueno, pues entonces la SIC también puede actuar. Bueno, pero ¿y qué tal si se manipulan es el mercado financiero? Porque ahora el sector eléctrico está migrando a ser objeto de transacción en las plataformas del sector financiero. Bueno, y si se manipula en la formación de precios en esos mercados financieros, bueno, ¿qué tal que ahora la superfinanciera también sea el competente para entrar a actuar? Lo cual nos lleva a una evolución normal de esto, a una evolución de estos mercados dada su sofisticación, y a medida que se sofistica, varias superintendencias empiezan a volverse protagónicas más allá de lo que inicialmente se pensaba que era el reino de las superservicios. Sí, José, muy importante, y creo que pues ya has avanzado un poco, pero la última pregunta que teníamos para ti es ¿cuáles son los retos que enfrentan las autoridades frente a estas nuevas dinámicas de mercado y qué consejos se le darían a las empresas? Ya como última pregunta del panel para darle lugar a varias preguntas que tenemos aquí de nuestros asistentes. No, perfecto. Yo nada más cierro con la misma cadena lógica, y es los retos que se le vienen a Colombia son lindísimos, que es definir la autoridad competente. O sea, esa pelea que yo les cuento de si se manipula el mercado de los futuros energéticos es competencia de la autoridad regulatoria o de la autoridad de supervisión del mercado financiero, se dio en Estados Unidos y fue una pelea calientísima, hasta tuvo que definirse por ley, la ley Dodd-Frank. Terminó resolviendo el tema diciendo, en este momento quien actúa es la autoridad de supervisión de los mercados financieros, y en este momento quien puede actuar es la autoridad de supervisión de los mercados eléctricos. Aquí en Colombia, yo creería que lo más interesante va a ser es como en sentido contrario. Aquí el llamado número uno a actuar va a ser la superservicios, en mi opinión, pero lo interesante va a ser en la medida en que las conductas de los agentes tengan puntos de contacto con sector financiero y mercado y normas de protección de la competencia, cuál va a ser la actitud que adopten ambas superintendencias, Industria y Comercio y Superintendencia Financiera.
porque aquí, yo que estuve adentro en Superintendencia de Comercio y Superservicios, les cuento que entre más sofisticado el mercado, más difícil es que una autoridad de competencia de carácter general vaya por ellos con facilidad. ¿Por qué lo digo yo? Porque se necesita un conocimiento muy específico de todo lo que mencionaba Juanita y el cargo por confiabilidad, pero la bolsa, pero los contratos, pero la normativa de acceso a la red de transmisión y el voltaje. Y wow, y tener a alguien muy experto en la SIC sobre ese tema es algo que o es muy costoso para la autoridad, y adicionalmente, si la autoridad avanza frente a esos casos sin tener los expertos, es alto el riesgo de errores tipo 1, pues falsos positivos. Entonces eso inmediatamente pone a la SIC frente a ese riesgo de decir, bueno, sí, ¿qué vamos a hacer frente a esto? Porque es un mercado absolutamente clave para el funcionamiento del país, pero se requiere que usted tenga equipo de trabajo especializado en esto si quiere verdaderamente ser un protagonista en este mercado. Y lo mismo la superfinanciera, oiga, esto le va a llegar a usted, o sea, es no más que estos mercados que les comenté, el que está en trámite la bolsa mercantil, el que está en trámite Derivex, tengan el visto bueno de la CREC para que se empiecen a transar contratos de energía a través de ellos, para que entonces la superfinanciera empiece a decir, wow, ¿y yo qué hago? Ahora voy a tener que tener dentro de mi equipo también expertos en este tema, o siempre la respuesta va a ser no, pero lo ideal es que el gobierno es uno solo, entonces que las superintendencias actúen de manera conjunta y que haya apoyo interinstitucional. Sí, pues ese será entonces el gran reto, que efectivamente haya un actuar armónico entre esas tres superintendencias. Y eso a su vez me lleva al último comentario, es a las empresas. Este mercado se volvió tan sofisticado que ahora tienen 3 potenciales superintendencias que van a estar detrás de sus conductas. Y yo diría inclusive una cuarta, porque si lo aproximamos por competencia desleal, por la conducta de violación de normas que genera una ventaja significativa en el mercado, hasta habría un cuarto, una cuarta autoridad que pudiera entrar ahí. Entonces, eso lleva a que definitivamente las empresas de servicios públicos se enfrentan a una situación donde están observadas por todos lados. Pero la misma regulación les dio la salida para gestionar ese riesgo de tantas superintendencias poniendo los ojos encima. Y es la autorregulación. Simplemente la principal forma de tener a las superintendencias por fuera es que las empresas de servicios públicos se acojan a esa oportunidad de la autorregulación para que ellos mismos definan cómo actúan frente a lo que quiere el regulador, y eso a su vez sea como la puerta. Es tu recomendación, el compliance. Compliance, exactamente. Ese es como todo el cierre de lo que quería contarles. Pues muchas gracias, José. Una gran participación. Muchísimas gracias. Hemos completado relativamente dentro de nuestro itinerario todo el programa, y quisiera darle paso a algunas preguntas. Yo voy a enunciar la pregunta y vamos a ver alguno de los panelistas se ofrece a responderla. En primer lugar, una pregunta de Roberto Solano. Un cordial saludo para Roberto, con quien hemos tenido la oportunidad de trabajar temas muy importantes. Nos dice, ¿cómo nos pueden ayudar a que los proyectos fantasma que copan las capacidades de subestaciones en la planeación de la CREC dejen de limitar la entrada de la libre competencia de la energía solar y saquemos a esas mafias que trancan el desarrollo de Colombia? Entonces tiene esa pregunta Roberto. No sé quién se puede voluntariar para respondérsela. Juanita. Pues Roberto, yo pienso que es un tema que tiene mucho que ver con falta de actualización de la norma, sobre todo de la de conexión, que es una resolución de la CREC, que es la resolución 106 de 2006, de 2007, que surgió como resultado de la regulación del cargo por confiabilidad. Entonces, digamos que está muy ligada a algo que pasó hace más de 13, 14 años,
y de hecho la UPME ha tratado de promover que exista una regulación en materia de conexión un poco más actual que responda a lo que tú estás diciendo, porque la realidad ahorita es que, como les contaba, hay más de 1.500 proyectos registrados ante la UPME. Muchos de esos proyectos, fantasma, porque existen en el papel, porque tienen un registro UPME, van a donde el operador de red y piden una solicitud de conexión sin haber empezado un trámite de consulta previa, un licenciamiento ambiental, nada. Entonces tenemos un atasco de puntos de conexión precisamente por estos proyectos fantasma, porque no existe. En la regulación lo que dice es que si hay proyectos de cargo que tienen obligaciones del cargo por confiabilidad o obligaciones de energía en firme, tienen un derecho preferente sobre otros proyectos en su conexión. No nos dice nada sobre estos proyectos de energía renovable que de alguna manera me atrevería a decir que por la política pública de este gobierno podrían también tener cierto derecho de preferencia. Entonces, la respuesta es, primero, pues hay que hacer una actualización regulatoria que sea concordante con lo que busca en este momento el gobierno para incentivar esos proyectos, porque de lo contrario vamos a seguir con estos proyectos que no se desarrollan, pero que ya tienen un punto de conexión aprobada y que de alguna manera obstruyen la conexión de otros que tal vez estén en una fase de desarrollo un poco más adelantada. Muy bien, gracias, Juanita. ¿Puedo ahí complementar una cosa adicional? Por supuesto, dale, José. Simplemente es transparencia, una manera de solucionar ese problema. Finalmente, esa conducta es la que se llama acaparamiento. Pero el problema de esa conducta de acaparamiento pasa también porque hay mucha falta de transparencia sobre cuáles son los puntos que están disponibles en una red a la cual puedan conectarse los prestadores. Entonces, como no se sabe en una red donde hay puntos disponibles, entonces una misma empresa puede simultáneamente presentar varias solicitudes a ver en cuál le responde el operador de red, que si hay cupo, ¿cierto? Entonces, si yo necesito desarrollar un proyecto, pero no sé dónde puedo desarrollar el proyecto en toda la costa Caribe, ¿qué hago? Pues presento como 15 solicitudes a ver en cuál me responden que hay. Y al mismo tiempo, entonces, eso a su vez genera lo que decíamos ahorita, pues, en los registros, pues, prácticamente Colombia tiene una potencialidad casi que toda su matriz energética puede reemplazarse a punta de instalar energía solar, pero eso no corresponde con la realidad de todo lo que vaya a suceder. Entonces, si hubiese transparencia de parte de los operadores de red sobre cuáles puntos son disponibles y cuáles proyectos están en trámite, quedaría en evidencia la conducta de todos los agentes que están buscando entonces acaparar puntos. Gracias. Gracias. En el chat ustedes pueden ver unos comentarios muy interesantes que nos hace Néstor Solano, que son pues comentarios a las exposiciones, pero no nos está formulando una pregunta. Sin embargo, me gustaría que si alguno de los expositores puede mirarlos y ver si quiere hacer algún comentario al respecto, me parecería interesante. Voy a leer una pregunta de Diego Ramírez, que nos dice que tiene esta pregunta: ¿la entrega de excedentes de los autogeneradores al sistema interconectado puede asimilarse a la actividad de comercialización? Sí, Sebastián. Bien, cambié de micrófono porque me dijeron que al comienzo estaba con un poco de eco. Sí. Bueno, no, en ese caso la respuesta sería no. La actividad de comercialización tiene una naturaleza de compra de energía para revender, tal vez lo pusieron, si no estoy mal, ahí también en respuesta en el chat, mientras que la actividad de autogeneración es una generación para consumo propio y que en caso de que haya excedentes, pues como está actualmente la regulación, es eso lo que se pone a disposición de otra persona, pero con una vocación principal de generación propia y en subsidio de venta a terceros. Y por eso es que, por ejemplo, en términos de competencia, es una actividad que tiene una vocación, en caso de que se pueda masificar y se den los avances tecnológicos correspondientes, es una actividad que está más encaminada a competirles a la generación más que a la comercialización. En caso de que esto se masifique, haya sistemas de almacenamiento que permitan dar flexibilidad, etcétera. Entonces sería más hacia ese lado que tiende como esa dinámica de competencia a orientarse. Gracias.
Muchas gracias, Sebastián. Y realmente, sí, este micrófono está muchísimo mejor. Muy bien, tengo una pregunta de Daniel Luque que nos dice, desde un punto de vista de competencia, teniendo en cuenta lo novedoso de las energías renovables, ¿podríamos estar hablando de un mercado oligopólico o casi monopólico? En este sentido, al poder tener una estructura de mercado que haga más factible la colusión entre competidores, ¿sería necesaria una vigilancia especial de la SIC? ¿O atendiendo a los beneficios de las energías renovables y las metas ecológicas, debería haber una normatividad más laxa o con excepciones para el sector? Pues sí, salvo que alguien Dale. más quiera. Bueno, ahí yo dividiría la respuesta en dos temas y tiene que ver la primera parte con cómo define usted el mercado relevante y digamos, no pensaría yo que en un primer momento uno pueda sacar a la generación que se realiza a través de fuentes no convencionales de energía renovable como un mercado separado al mercado de las energías, de la generación de energía mediante otro tipo de fuentes. O sea, de hecho, nosotros como consumidores que tenemos en este momento prendidos los bombillos de nuestra casa, no sabemos de dónde viene nuestra energía. Hacen todo parte de un sistema que, como explicó Juana, funciona con unas dinámicas de mercado muy complejas y yo no sé, salvo que los demás panelistas piensen en contrario, que esas dinámicas de mercado den para poner en mercados relevantes separados esos dos tipos de tecnologías. Y en especial porque precisamente lo que, como estábamos explicando hace un rato, lo que se pretende es que con esos mecanismos de contratación y con los avances en tecnología y las reducciones en costos, pues que las tecnologías no convencionales puedan competir a la par con las fuentes convencionales de generación. Entonces, pues en ese sentido yo no vería como esa necesidad de segmentar los mercados. Y con respecto a lo segundo, y ahí tal vez el doctor Miranda lo mencionó hace un rato, si uno quiere, una de las recomendaciones que se hace, si uno quiere que la política de competencia pueda contribuir al cumplimiento de objetivos ambientales, por ejemplo, sí puede ser asignar como excepciones particulares para un sector en concreto o dar a la autoridad la instrucción o la facultad de hacer una vigilancia especial en ciertos sectores donde las obstrucciones a la competencia puedan asimismo generar barreras para el cumplimiento de otro tipo de objetivos. Entonces, en ese caso sí también termina siendo una decisión de política pública para saber usted cómo quiere fomentar o a qué sectores le quiere poner la lupa en particular desde la perspectiva de competencia, sabiendo que una política de competencia más efectiva al lado de una autoridad mucho más eficiente en la aplicación de las normas puede a su vez generar estos beneficios ambientales y sociales. No sé si alguno de los panelistas quiere... Sí, yo quería comentar esto. Es que mientras leía esa pregunta, se me ocurrió a mí lo siguiente, es conveniente que entren las energías renovables por motivos de política pública más allá de los de competencia, ¿cierto? Entonces ya los hablamos, ambientales y de resiliencia. Entonces la siguiente pregunta es, ¿debiesen desarrollar los proyectos con energías renovables los jugadores, los incumbentes, lo que llaman derecho a la competencia, los incumbentes, que son los prestadores tradicionales del mercado, o debería entonces desarrollar esas fuentes renovables de energía nuevos jugadores del mercado que ya están mucho más avanzados en Europa y en Estados Unidos? Prácticamente llevan muchos años desarrollando esa tecnología y en Colombia apenas está llegando. Lo ideal desde el punto de vista de la competencia es que esta ola de innovación llevara a que entraran nuevos jugadores al mercado que a su vez llegasen a generarle una dinámica de competencia a los tradicionales, y si llegan más jugadores en el mercado simplemente por principios de microeconomía, cuando llegan más jugadores en el mercado, eso hace que se desplace la curva de oferta, y si se desplaza la curva de oferta, eso disminuye el precio. Entonces uno diría, toda esta ola de innovación es espectacular y pudiese ser desarrollada o por los mismos jugadores del mercado o por nuevos jugadores del mercado. Y lo ideal sería que también
que se diese también por nuevos jugadores del mercado para que nosotros como consumidores finalmente nos beneficiáramos de un menor precio y no solamente de una nueva tecnología más amigable con el medio ambiente. ¿Debe la SIC realizar una vigilancia especial? Wow, eso sí ya dependerá de la política pública de cada superintendencia, pero yo siempre he considerado que la SIC debiese poner la lupa en aquellos sectores que son más susceptibles a las innovaciones disruptivas, porque esos sectores con innovaciones disruptivas a su vez son los que se enfrentan a las estrategias de los incumbentes de buscar obstaculizar su ingreso. Y en la medida de lo que estamos hablando, este tema de renovables es una innovación disruptiva. Y si es una innovación disruptiva, entonces valdría la pena que la Superintendencia de Comercio también lo tuviera dentro de sus prioridades, dada la importancia que la energía para el sistema económico. Muchas gracias, José. Tengo una pregunta de Andrés Jaramillo, que estaba, tú lo citaste y estaba presente en nuestro foro, o está presente. Nos dice, en un escenario de compra y venta de energía entre un consumidor y un particular con excedentes de energía renovable, ¿qué regulación debemos aplicar? ¿Debe considerarse a este proveedor como empresario prestador de servicios públicos? ¿Esta relación debe seguir los mismos esquemas tarifarios de la prestación de servicios tradicionales? Sí, Juanita. Pues yo diría lo primero es que esa relación entre un consumidor y un particular con excedentes de energía, de acuerdo con la regulación que tenemos hoy, no se puede dar. Es decir, el autogenerador, que es la persona que consume la energía, el usuario, compró 100 kilovatios de energía y solamente consumió 80. Esos 20 que quedaron son los excedentes. Esos excedentes, ese usuario se los puede entregar al sistema. Y en ese sistema, dependiendo de la regulación que estemos hablando, esos excedentes los va a transar en el mercado otro tercero que va a ser un comercializador o un generador en nombre de ese autogenerador. Entonces, la relación entre dos consumidores no está permitida. Entonces, siempre que yo tengo excedentes como Juanita Fonseca, que compró energía como autogeneradora, se los debo entregar a el generador o al comercializador, dependiendo de lo que me diga la norma, para que sea él quien los transe. Y pues para quienes estén interesados, esa regulación la encuentran en el caso de la autogeneración a gran escala, que es más de 1 megavatio, en la resolución CREC 024 de 2015, y en el caso de la autogeneración a pequeña escala, en la resolución 030 de 2018, cuando estamos hablando del sistema interconectado, y en zonas no interconectadas, en la resolución 038 de 2018. Ahí pueden ver perfectamente cuáles son las reglas para la entrega de todos los excedentes y todo lo demás relacionado con mi condición de autogenerador y qué puedo hacer con esa energía que me sobró, que yo no consumí. Muchas gracias. Voy a darle paso a... Sí, Sebastián, ¿tú querías intervenir? Sí, podría complementar lo que dice Juana, porque en efecto lo que dice Juana es lo que pasa actualmente. Y ahí es donde precisamente va a estar el reto de todo lo que se viene acá. Estamos viendo una serie de avances que son muy rápidos y que están precisamente, tienen este carácter disruptivo en la forma, en las dinámicas de competencia de este sector. Y el ejemplo que ponía Andrés en la pregunta, el tema tarifario, es una de las preguntas que va a tocar responder, porque finalmente el esquema tarifario actual está tratando de remunerar una serie de actividades o de componentes que en el caso de que usted plantea, que puede ser una transacción futura entre un autogenerador y otro consumidor, pues yo no tendría por qué, por ejemplo, guiarme por un régimen tarifario donde se remuneran la transmisión o la distribución que posiblemente yo esté usando parcialmente la distribución, incluso la transmisión ni siquiera la utilizaría. Entonces, todos estos son mecanismos habilitantes que se tienen que ir dando y que van a dictar esas normas, esas dinámicas de cómo van a ser esas transacciones en el futuro. Entonces, yo creo que hay esto va a cambiar muy rápido y tal vez ahí sí va a ser requerido una intervención de política, particularmente de regulación oportuna y pronta. Sí, yo quiero nada más, simplemente para cerrar el círculo, con esta buena pregunta de Andrés. Fíjese lo lamentable de la microrregulación. O sea, como hay microrregulación, entonces Juanita dijo, no, hay una regulación específica que no permite eso, lo cual es absolutamente triste,
porque eso no es nada diferente a lo que está preguntando Andrés Jaramillo de transacciones peer-to-peer, que de hecho suceden en Nueva York. Hay una cosa que se llama el Brooklyn Microgrid, en donde 8 casas, todo un barrio se reunió y empezó a hacer lo que Andrés está acá proponiendo. Nosotros nos aburrimos del operador de red, creamos una micro red entre nosotros y entre nosotros generamos energía y nos vendemos los excedentes entre nosotros mismos, de manera que adiós prestador, ya no quiero volver a verte, a partir de ahora yo me entiendo a través de transacciones peer-to-peer y blockchain. Pero en Colombia no se puede, ¿por qué? Porque se sacó una micro regulación que dice que no, lo cual es lamentable. Sin embargo, lo que no está prohibido está permitido, de manera que hay escenarios muy interesantes como por ejemplo los centros comerciales. Entonces los centros comerciales o las mismas inmobiliarias buscan poner paneles solares en sus techos y esa energía a su vez la venden, la utilizan para atender zonas comunes, por ejemplo. Entonces es como esa lógica de lo que les decíamos, hay una innovación mezclada a una microregulación que finalmente debe romperse en este sector para que todo este tipo de mecanismos creativos surjan, y en esa línea pues es donde se ha empezado a trabajar por parte de la CREC a partir del 2018, pero queda mucho por hacer, ya que quedan mucha microregulación histórica por superar para que transacciones así creativas sean una realidad en Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sería muy interesante seguir debatiendo. Voy a dar paso a una última pregunta por la hora, que ya a las 7 nos toca entregar nuestra sala virtual, pero hay una última pregunta que quiero leerles a los panelistas para ver qué nos contestan. Es de Andrés Sepúlveda, que nos dice: ¿cuál consideran que es el panorama en el mediano largo plazo del cargo por confiabilidad en Colombia? Si bien una de sus justificaciones en su momento para fomentar y garantizar la firmeza en temporadas secas con la penetración actual de las FERNC, ¿sería posible pensar en el desmonte gradual de este cargo o aún se justifica la presencia del mismo? Juanita. Pues sobre ese punto me parece interesante mencionar los documentos de